Muchas gracias por continuar con nosotros en este viernes en homenaje dedicado a los 90 años de Ernesto Cardenal. Me encuentro con don Bosco Centeno y Esperanza Guevara y también su hija Arle Centeno, quien son las personas fundadoras también del archipiélago de Solentiname. Solentiname, ¿verdad? Para los que no sabemos, ahí en casa son un conjunto de islas situadas en el extremo de la Ocos-y-Volca, perteneciente a San Carlos, quien es la cabecera del río San Juan. Está compuesto por 36 islas actualmente, ¿estoy en lo correcto? Así es. Así es. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta mañana y quiero que me hablen un poco acerca de la hermosa isla de Solentiname. Entonces vamos a iniciar con doña Esperanza Guevara. Cuénteme cómo era en ese tiempo Solentiname. Bueno, Solentiname, yo ahí nací de una familia muy pobre, muy numerosa, como éramos todos los solentinameños, y de repente en el 65 sería que se apareció un botecito que arrimó en la casita de nosotros, un muchacho, decíamos, flaquito, debajo del bote, con un señor nada más, y dijo de que andaba viendo una propiedad para llegarse a vivir el otro año. Nos pareció impactante, y que era un sacerdote, pues. Y fue increíble, yo me acuerdo como si lo veo venir en el botecito todavía, agarrado de las muras. Y él llega, ¿verdad? Nos dice eso, nos pareció mentira y se fue. Al año siguiente, 66, febrero, llegó un gran yate, se aparece por ahí, entre medio de toda la isla, con un megáfono diciendo que llegaba el padre de Solentiname a quedarse ahí, que llegara la gente. Mi mamá, como era siempre chichilga en la religión, ahí viene el padre, fue emocionante, nos fuimos todo el día, estaba bien pequeñita. Ella como pudo, nos fuimos todos. Y bueno, se alojó ahí en la iglesia dentro del monte que estaba en Montarascá y toda la cosa, y ahí se quedó ahí se iba a quedar, pasamos todo el día. Bueno, fue emocionante, la verdad. Desde ese primer día, como dicen, nos marcó el poeta, porque lo primero que dijo era de que llegaba a ser uno más de la comunidad, que le podíamos llamar Ernesto, y no padre, cosa que nosotros aquí que teníamos metido el padre, el padrecito, y bueno, sino que él dice, quiero ser uno más de esta comunidad, díganme, yo me llamo Ernesto, llámenme Ernesto. Y bueno, también teníamos un duelo reciente de una niña que había muerto, de la Natalia, la mamá de Elvis Chavarría, que más tarde fue mártir de la revolución. Y ella le cuenta que estaba llegando un momento muy, muy difícil para ella, que tenía una pena muy grande, la muerte de su niña, de la cual me acuerdo muy bien cómo lloraba. Y le dice, le cuenta rápido y le dice, bueno, pero es la voluntad de Dios, que mi niña se haya muerto. Y entonces Ernesto le dice, ¿pero de qué murió? De un gastro, una gastro. No, le dice, tu niña murió porque aquí no hay médico ni medicina. No hubo forma de sanar. No hubo forma. Entonces, bueno, fue una cuestión, un tema en la casa toda esa semana, todo ese mes, pensando que ese padre era raro, porque decía cosas que contradecía la ley de Dios, imagínate vos, el campesino, que un niño haya muerto, que no era la voluntad de Dios. Y entonces, pero decía, ay mami, pero tiene razón. Pero eso fue un tema grande en la casa, y desde ahí, bueno, nos vino marcando poco a poco. Que vestía como un campesino más, que se llamaba uno más de nosotros, y fue un límite enorme, pues yo siempre digo de la llegada de Ernesto para adelante. Fue extraño, pero para mejor de Solentiname, digamos, para mucho, mucho mejor. Con el tiempo él se fue convirtiendo en el alcalde, el sacerdote, todo, porque él, con las ayudas de sus familiares de Managua, pues él ayudaba. Alejandro, mi hermano, buscó trabajo con él. Y fue muy, muy emocionante, como te digo, aquellas cosas que la misa no eran tan rígidas como estábamos acostumbrados. Y todo fue un cambio poco a poco. Y realmente hace poco yo escuchaba la escuela de Solentiname, me decía, ¿y cuál escuela? Imagínate, la ignorancia de uno no te hace de sentir, pero la verdad que eso fue una escuela, donde algunos de los que pasaron ya murieron. Y otros andamos por aquí todavía luchando por la verdadera justicia, por la enseñanza realmente que el poeta nos dio. Y él mismo a veces dice, por eso digo, sí, fue escuela, porque él dice, yo también aprendí de los campesinos y campesinas
con los comentarios del Evangelio, haber descubierto la pintura primitiva con Roger Pérez, la poesía. ¿Y fue difícil adaptarse para usted a los primeros cambios? Porque usted me comentaba que pues, él llega, ¿no, verdad? Un padre desconocido llega y dice, bueno, yo no me voy a vestir así, yo me voy a vestir como ustedes. Como nosotros. Y yo voy a decir, y le dice, ¿no? No hay médicos, por eso murió. No es porque Dios se la quiso llevar. Sí. Entonces, ¿qué pasó en el momento? La gente, ¿qué dijo? Como te digo, fue impactante. Mucha gente, yo digo, todavía no lo entendió. Mucha gente no lo entendió, o sea, pasan como dos cosas. De repente también del otro lado de la sociedad tampoco lo entendían. Un hombre que se desprendía de todo para irse a ese lugar que en ese entonces era remoto. Entonces también lo entendían, no lo iban a entender. Y nosotros pues tampoco lo entendíamos porque lo que teníamos metido como religión era morir para después rezar, vivir y después que nos muriéramos llegar al cielo. Imagínate, entonces con él aprendemos que no, que había que buscar el cielo en la tierra, que había que dar todo por los demás, que todo era un amor, realmente que así es. Y fue tanto que nos creímos, y la verdad que seguimos creyendo, que a veces hay que dar la vida, pues. El Evangelio también fue una gran descubrimiento. Realmente, como te decía, hubo gente que no entendió, que como también él dijo, yo pienso que él decía, no hay cómo ayudar más, miraba que yo tan pobre, no quiero quitarle los 10 pesos del bautizo. Guárdense, hubieron campesinos que en su ignorancia volvieron a bautizar a su niño en San Carlos, porque creían que su niño quedaba mal bautizado solo porque el padre no había cobrado. Pero sí, lo quisimos tanto, la gente yo pienso ahora que tal vez hubiera sido más impactante, porque ahora como que tenemos más contaminación humana, digo yo, porque nadie, no lo entendían, pero se quedaban calladitos. Muchos sí lo entendimos, pues, toda mi familia. ¿Y opinaban al respecto? Sí, se opinaba mucho, que era muy extraño. Como te digo, él nos sirvió de todo. Él fue como... Yo nunca he ido a una universidad, ¿verdad? Pues ni muchos del campo, ni Alejandro fue, ni Laureano, pero realmente como sí pasamos un estudio, una escuela maravillosa, pues única creo yo, porque realmente cuando fuimos a la guerra fuimos bien convencidos, porque muy convencidos, inclusive al extremo de entregar la vida, muchos pues que nos tocó dejarlos ahí. Y luego conoce a Don Bosco, quien actualmente es su esposo. Todavía viviendo allá con ellos. Es el único de los grupos de jóvenes que viven allá en Solentiname. Sí, quedamos pocos. Yo llego a Solentiname en el 74, cuando conozco a Esperanza y me caso y nos vamos a Solentiname sin ningún oficio ni un beneficio, solamente ser un bachiller. Y llego allá y Ernesto me dio la oportunidad de ir a trabajar al taller, hacer artesanías, donde conozco a Roger, a los demás muchachos, y poco a poco me fue integrando a la comunidad. Primero como profesor, era muy bajo el nivel escolar de todos los muchachos, tercer grado, entonces como yo recién había bachillerado, entonces me dio la oportunidad y me pagaba como maestro. Y también después llegó Fernando Cardenal y en un método como milagroso me enseñó a escribir a máquina en 4 días. Y entonces ya me hice el mecanógrafo y ya secretario, primer secretario antes que la Luz Marina de Ernesto. El primer secretario de Solentiname también. De Solentiname, sí. Y entonces escribí a máquina y pude transcribir los evangelios de la grabadora hacia el papel y luego volverlo cuando ya lo había revisado Ernesto. Fue un trabajo muy bonito que me marcó mucho. Pues. Nosotros, en el caso nuestro, a través del evangelio llegamos a la revolución. A través del evangelio vimos que a Somoza no había otra forma de votarlo más que con las armas. Era poco contradictorio, algunos no entendían eso, pero no había otra salida y tomamos las armas en el asalto a San Carlos. Yo quería hacer énfasis en la familia de la Esperanza, que la mamá es la Olivia, que ya vimos aquí en una entrevista, y son 7 hijos guerrilleros, 2 yernos y una nuera. Una familia entera guerrillando de los 23 que participaron en el asalto a San Carlos. Ahora, una pregunta. Comentábamos antes de que la misa no era común, se llamaba la misa campesina, pero ¿qué era esto de la misa campesina en aquellos tiempos?
cómo era, por qué era distinta al régimen que era solamente leer. Bueno, gracias por el espacio y además en nombre de Solentiname creo que voy a hablar y de la gente que fundaron la comunidad de Solentiname, agradecer el espacio que el canal está ofreciendo a una de las glorias nicaragüenses, no solamente para Solentiname. Ernesto Cardenal es un orgullo para Nicaragua en el mundo, donde claro sí. se empieza a conocer incluso antes de saber que Nicaragua no es Nigeria y no está en África, sino que está en Centroamérica y que Centroamérica existe a través de la literatura de Ernesto Cardenal. Sigue siendo, digamos, parte de su legado vivo, no solamente su legado es teológico, artístico, es humano también, y es un orgullo que todavía Ernesto Cardenal está vivo y está compartiendo con nosotros como un orgullo nicaragüense, claro, como el canal. Entonces, contarte pues que claro que era distinto, este libro se tradujo a muchos otros idiomas y se conoció en Nicaragua. En el documental que nosotros hicimos fue interesante porque yo soy documentalista y cineasta, entonces había gente que entrevistamos que habían conocido de Nicaragua en su juventud, en los años de universidad, y parecía como una utopía y poder llegar a Solentiname y ver que eso de alguna manera sigue vivo, que ahora entendemos que las revoluciones no todas tienen que ser peleadas a través de las armas y de un proceso bélico, sino que también la educación, como dice Mujica, y lo reconocen muchos presidentes, mucha gente en el mundo, pueden ser pacíficas y es en un cambio de conciencia. Y creo que lo que Ernesto hizo en Solentiname fue despertar la conciencia o canalizar la conciencia, fue un facilitador de una comunidad, de una gente que a veces son anónimas, que estaban dispuestos, que percibían la necesidad de cambio. Y eso se fue generando en todo el país, pues, o sea, ya ahora creo que no se trata de hacer mártires, estamos en otros tiempos, ¿verdad? Vos probablemente sos muy joven para conocer esa parte de nuestra historia, pero seguramente compartís conmigo de que ahora las cosas deben hacerse de manera distinta y que no podemos renunciar a quienes somos, a nuestra parte espiritual, ambiental, siempre artística. Entonces, pues hablar rápidamente de la última generación, después de estos muchachos que se ven en algunas películas, muchos cineastas europeos vinieron a hacer cine con estas cámaras de cinta y cargando todos aquellos equipos que a mí me alucino cuando miro las películas ahora y esa posibilidad que existió en algún momento. También está Marcos Agudelo, que es un artista nicaragüense, tiene una influencia de Ernesto Cardenal, Donald Richie, que es diseñador. Hay otra gente, Olivia, que está en la ecología, viendo también por el medio ambiente. Entonces seguimos, ese legado de Ernesto sigue vivo en cada uno de nosotros y cada una de las personas que de alguna manera han sido tocadas por esa sensibilidad, que va más allá de si es más introvertido o menos introvertido o más cuidadoso de su espacio y ese tipo de cosas. Creo que lo importante, como vos mencionaba, es justamente eso, ¿no? Ver que tenemos un gran artista, saber que hay personas alrededor del mundo que lo admiran, así como ellos lo admiran, también nosotros deberíamos de hacerlo. Y las nuevas generaciones, que incluso somos las mías, que también aprendamos un poco de su legado e incluso ponerlo en práctica en nuestras propias vidas. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad, doña Esperanza, don Bosco y por supuesto Arlen por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a continuar con más. A continuación, Valeria. Gracias. Muchísimas gracias, Iracema, por esa información. Nosotros ahora vamos a seguir con la tercera parte de la convivencia y la religiosidad que se vivía en Solentiname en esta época. Vamos a ver. Me había dicho William que no había escuelas, que había solamente una escuela muy pequeña en un lugar muy lejano de Mancarrón, y aquí los niños se quedaban sin estudiar, pues casi la mayoría. Entonces a mí me atrajo esa idea de venir a Nicaragua también por eso. Y nos casamos en marzo del 68. Y los jóvenes aquí estaban, pero no los teníamos en cuenta, más que como espectadores y acaso ocasionales participantes en los diálogos, en las conversaciones, ¿no?, que se tenían. Entonces, ellos fueron exigiendo su participación, pero así,
con fuerza, ¿no? Con energía. Y esa participación se concretó primero en en formar parte de la comunidad. De 3 muchachos, el primero y uno de los principales fue Alejandro. Alejandro fue muy cercano desde el comienzo aquí a la comunidad y venía como trabajador, como peón, digamos, a machetear, a sembrar, a cuidar, a ayudarnos en eso. Pero desde un comienzo, pues se vio en él, Ernesto lo vio muy claramente, un interés por crecer, por estudiar, por formarse. Después había un muchacho que es Laureano, con una familia protestante, y este era un rebelde, y no quería esa religiosidad superficial y medio hipócrita. Él buscaba otra cosa. Y le pareció que aquí podía encontrarla. Y lo mismo pasó con Elvis. Elvis era un muchacho, esa es la persona más bondadosa que yo he conocido, más dulce, más. Los niños lo perseguían, pero siempre veías a Elvis con una parvada atrás, de niños tiernos que apenas hablaban, lo adoraban. Y él tenía una relación tan legítima con ellos que hasta se podía pelear con ellos y alegar. Era muy lindo. Y era un gigante, ¿no? Entonces, sobre todo esos 3, ¿no? Pero es que ya había una interacción muy grande entre esta comunidad y la gente, y sobre todo los domingos, ¿no? Felipe Peña no se integró a la comunidad así como los otros muchachos. Él se formó una comunidad al lado de esta, de jóvenes que querían también salir de sus casas y que ya tenían una visión política más definida del asunto y formaron lo que llamamos la comuna. Siempre les digo yo que cuando éramos niños, Laureano, Alejandro, yo misma, aquí en Solentiname, aquí no había escuela. Una que tal vez funcionaba 2 meses porque el profesor no era de aquí y se iba, se acabó. Entonces también eso nos descubrimos que nosotros somos humanos igual, tenemos los mismos derechos de los ricos, de los que pueden. Pero hay que hacerlo ya con fuerza, con voluntad propia. Eso nos descubrimos con el padre, con Ernesto, cuando él vino aquí. Después ya vinimos y ya la próxima semana empecé mis clases con los niños, con los adolescentes. Eran los Guevara prácticamente, que era una familia muy numerosa, y otros muchachos de aquí de la comunidad, Elvis Chavarría. Entonces yo me hice un programa adaptándome pues a las necesidades más urgentes que tenían ellos, de leer bien, de interpretar la lectura, de hacer un poco de redacción. Ernesto Cardenal aporta al desarrollo de la plástica nicaragüense 2 cosas. Su obra personal como escultor y la promoción, la difusión, la dirección de los pintores primitivos. Es un poeta. Y como poeta no solo trabaja con el material de la palabra, trabaja con el material verbal, sino que trabaja también con la pintura, con la madera, con el yeso, con los metales. Y no solo ha hecho su propia obra, sino que ha hecho que muchos campesinos que no tuvieron acceso a la escuela de arte y muchos gente pobre, urbana, se haya encontrado y revelado como artista primitivo. Continuamos en este programa especial dedicado a nuestro poeta Ernesto Cardenal y me encuentro acompañada con William Grisby y Ernesto Valles. Ellos son jóvenes escritores nicaragüenses y nos vienen a hablar sobre su experiencia y la influencia que ha tenido la poesía de Ernesto Cardenal en sus vidas. Bienvenidos, muchachos. Muchísimas gracias. A este programa especial. Gracias. Bueno, en tu caso tuviste el privilegio de crecer con nuestro poeta. Cuéntame un poco sobre esa experiencia y lo que has aprendido a lo largo de esta vida.
En primer lugar, para mí Cardenal ha sido una persona bien cercana, principalmente por la relación que él llevaba con mis papás. Desde que, no sé, me han contado anécdotas desde que nací, por ejemplo, que él fue una de las primeras personas pues, que llegó al hospital para apoyar a mi mamá, a mi papá. Y ha estado a lo largo de mi vida vinculado por esos motivos, pues principalmente. La amistad con mi papá y con Cardenal ha sido de años. Sí. Y yo he logrado tener, si se puede, la dicha de acompañar pues, este proceso, al menos los últimos 22 años, que es mi vida. Pero, como te digo, pues también ha sido como una oportunidad para poder leer y releer su obra desde una posición bien interesante, pues tengo la oportunidad de poder discutir con él sobre ciertos poemas, sobre ciertos libros que tal vez muchos lectores no tienen esa oportunidad tan fácilmente, pues. Bueno, tu nombre es en honor a don Ernesto Cardenal. Sí, justamente mi papá optó por ese nombre cuando yo nací, por justamente dos poetas de la generación del 40, que fue Ernesto Cardenal y Ernesto Mejía Sánchez. Yo no conocía a Mejía Sánchez, pero sí logré conocer a Cardenal. Perfecto. Bueno, William, vos sos escritor ya desde hace mucho tiempo e incluso fuiste ganador de una mención en el concurso de poesía en el año 2005 porque estás todavía haciendo la escultura sobre Ernesto Cardenal. Bueno, más que todo es un análisis de cómo la escultura del padre Cardenal tiene que ver con la modernidad y un poco también con la mística que tiene él, el misticismo que tiene él, y de qué manera la escultura de él ha sido un poco relegada por su propia obra literaria, pues. Es decir, somos mucho más conscientes de lo que él ha escrito que conscientes de su lado, de la parte de Cardenal escultor, que es una parte que no se ha estudiado lo suficiente, no se ha valorado lo suficiente, y sin embargo creo que el padre Cardenal como escultor es sumamente innovador. Ahora, sus poemas han sido de inspiración para tus escritos también. Yo te he leído algunos y uno que me encanta que dice, si quieren votarte, no te abrumes, significa que alcanzaste cierta altura. Eso es como algo alentador para esos jóvenes que también quieren lograr un proyecto, pero por cosas de la vida no lo pueden hacer. Sí, el padre Cardenal siempre fue una influencia y la sigue siendo. Recuerdo que el primer libro que leí fueron los Salmos de Cardenal y fue un encuentro con ese libro que me inspiró mucho a esa forma de escribir de él tan sencilla, sí, tan honesta, tan transparente. Me gustó mucho y fue un descubrimiento para mí. Posteriormente leí más de su obra, fui profundizando, leí los epigramas, que de alguna manera es lo que más se conoce de él, los epigramas. También leí, el Cántico Cósmico, que me parece una obra súper original y una obra que muy pocas personas, no se me ocurre otro autor que haya combinado la física con la biología, con la poesía, y que todo eso haya creado un solo libro tan importante como ese. Bueno, muchachos, ya para finalizar, quiero que me le envíen un mensaje a los jóvenes de hoy en día, que realmente tenemos que tener esa sed de leer, de conocer a nuestros poetas nicaragüenses, que ustedes como jóvenes que han vivido de cerca la vida de don Ernesto, quiero que me le envíen un mensaje. Leer, y leer bastante. Bueno, yo creo que sí, leer y sobre todo aprovechar que tenemos a un poeta tan accesible como él, no solo como persona, sino como autor. O sea, su forma de escribir es accesible. Entonces, es entendible. Es entendible. Él siempre dijo, quiero hacer una poesía que se entienda, y bueno, yo creo que los jóvenes pueden sentirse
identificados con esa poesía. Bueno, gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar ya vamos a conversar con nuestro poeta Ernesto Cardenal, quien ya está aquí en nuestros estudios. No le cambie.